El gozo forma parte integral de la salvación en Cristo. ¿Qué es el gozo? Es la paz interior y el deleite en Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y en la bendición que fluye de la relación con ellos. La enseñanza de la Escritura acerca del gozo incluye lo siguiente. Tres cosas vamos a mencionar, tres cosas que incluye el gozo. Me pareció muy interesante y quería compartir. Escuche esto. Número uno, el gozo está asociado con la salvación que Dios proporciona en Cristo y con la palabra de Dios. Así que el gozo que menciona aquí la palabra eh, no tiene que ver con un placer mundanal, ¿no? Sino está incluido y tiene que ver con la salvación y con la palabra de Dios. Por eso que el apóstol Pablo cuando menciona puede decir de esa manera, ¿sí? Porque no tiene que ver solamente con la parte física o emocional. Número dos, el gozo fluye de Dios como un aspecto del fruto del Espíritu. ¿Se acuerdan de Galatas 5:22? ¿Eh? No se recibe automáticamente, sino que se experimenta solo mientras se mantiene una relación permanente con Cristo. Es fruto del Espíritu Santo. Es decir, después, ¿cómo uno consigue fruto? Después de haber sembrado, regado, trabajado. Sí, el gozo real, es decir, no estamos hablando de la parte emocional, porque a veces realmente en las cosas nos emocionamos más si hay buen equipo de alabanza, si están los instrumentos, si hay batería, si los muchachos cantan muy bien, le ponen muchas ganas, o el predicador es muy efusivo. A veces nos emocionamos. No estoy diciendo que está mal, como seres humanos nos emocionamos, eh, pero el gozo que está, se refiere a este libro, este texto inspirado del apóstol Pablo, eh, es mucho más que la emoción, ¿sí? Tiene que ver con el fruto de persona que ha madurado, que ya no es guiado por las circunstancias. Es decir, si me va bien, estoy contento. Si me va mal, estoy triste. Si tengo dinero, estoy contento. Si no tengo dinero, si estoy en casa, si tengo mis amigos. No, sí. Tiene que ver con esa relación, con el espíritu, es fruto del espíritu, es algo que tú has trabajado, has elaborado. Dice, el gozo del creyente llega a ser mayor cuando el Espíritu pone una sensación profunda de la presencia y cercanía de Dios en su vida. Cristo enseña que la plenitud del gozo está inseparablemente unido a la permanencia del creyente en su palabra, al amor a los demás, a la obediencia a su mandamiento. Están íntimamente relacionados con la palabra, el amor, el Espíritu Santo. Por último, número 3, el gozo como deleite, dice el gozo como deleite en la presencia de Dios y en sus dones de redención. No lo pueden destruir, escuche esto, no lo pueden destruir el dolor, los sufrimientos, las debilidades, ni las circunstancias difíciles. Amén. De este tipo de gozo es el que está hablando el apóstol San Pablo cuando dice gozaos, regocijaos conmigo desde la cárcel, desde un lugar de sufrimiento, de un lugar injusto. Desde allí él puede decir gozaos y regocijaos conmigo porque el gozo que viene por las cercanías y por la presencia de Dios, por su palabra, como fruto del Espíritu, no lo pueden destruir. Amén. No pueden destruir eh, las situaciones difíciles, las crisis, las dificultades. ¿Sí? Qué hermoso. Bien, entonces avanzamos con Filipenses. El trasfondo, que aquí algunos hermanos eh, ya estuvieron mencionando. Vamos a correr por acá esto. Ahí está. Bien. A ver.
la ciudad de Filipos, ya lo mencionaban por ahí algunos, está al este de Macedonia, está en Macedonia, ¿no? Este de Macedonia es como Piura, que está al norte del Perú, ¿sí? Si alguien viene para el norte se va a encontrar en Piura, a 1000 kilómetros de Lima, bueno, 16 kilómetros del mar de Egeo. Se llama así en memoria del rey Filipo II de Macedonia, un padre de Alejandro el Grande. En los días de Pablo era una ciudad romana privilegiada y un puesto militar. Es decir, en ese tiempo, ese era el contexto histórico de Filipos. La iglesia de Filipos fue fundada por Pablo, ¿sí? Y su equipo de colaboradores: Silas, Timoteo, Lucas. Fue fundada Pablo en su equipo de colaboradores en su segundo viaje misionero. Eh, Silas aparece como compañero. ¿Cuál fue el primer compañero de misión de Pablo? Ahí me gusta que participen. ¿Ahí se acuerdan? Bernabé, Bernabé. Bernabé, muy bien. Bernabé fue el primer compañero de Pablo en su primer viaje misionero. Y en el segundo, ¿por qué está Silas? ¿Qué pasó? ¿Se acuerda qué pasó con Bernabé y Pablo? Pues Pablo no quería llevar Juan, a a, Mar, Juan. a Marco, A Marcos. No, no lo porque quería les había llevar. abandonado. Y ¿Por qué no Bernabé, lo quiso llevar Marcos? sí. ¿Qué pasó con Marcos? ¿Se portó mal? Porque donde estaba anteriormente los había abandonado, se había ido. Ah, muy bien. Sí, porque ya los había llevado, ¿no? Digamos, un viaje que hicieron y fue Bernabé, Pablo y también Marcos. Y entonces él se ve que antes de tiempo los abandonó y se fue. Entonces dice que a Pablo no le pareció apropiado llevar a alguien que los había abandonado. Pero yo quería mencionar esto porque Bernabé siempre tiene ese ministerio reconciliador, ¿sí? Más pastoral. ¿Se acuerdan cuando lo mismo hizo con Pablo? Pablo tiene otro carácter más fuerte, de misionero, emprender. Al final, por el libro, vemos que él ya arregló con Marco, ¿no? Porque dijo, tráeme a Marco que me es útil para el ministerio, ¿sí? Hay una carta de, creo que finalizando a Timoteo, segunda Timoteo, dice Pablo esto. Pero, ¿se acuerdan cuando se convierte recién Pablo, de Saulo a Pablo? Entonces la iglesia de Jerusalén, los apóstoles tenían miedo a los hermanos a Pablo, porque era un perseguidor, era un loco, él arrastraba a la gente, tenía orden, arrastraba a los clientes, los llevaba presos, los castigaba. Entonces obviamente le tenían miedo. Pero ¿quién fue el que llevó a Pablo y los presentó a los apóstoles? ¿Eh? Bernabé. Bernabé, ¿sí? Desconfiaba. Y aún también cuando los judaizaban, todo este problema que había, que no comprendían a Pablo, había ahí choques ¿no? Y Pablo se enojaba. Entonces, ¿quién estaba siempre entre medio, reconciliando, ayudando a comprender? Y aun cuando la Bernabé, y aun cuando la iglesia, ¿se acuerda de comenzó la iglesia de Antioquía y comenzó a crecer, se comenzó a convertir y a ver, y llegó a oídos la iglesia de Jerusalén, ¿se acuerda? Eh, entonces, ¿a quién envió? Qué interesante que los apóstoles, ¿a quién envía a Antioquía para ver lo que estaba sucediendo allí? ¿A quién envía? ¿Sí? Mm, Cuando recién estaba comenzando la obra y había convertidos, milagros, conversiones, ¿sí? Porque había creyentes que fueron esparcidos por la persecución. Si todavía no había ido ningún, no fue Pablo a predicar allí, no fue, pero los mismos hermanos que fueron esparcidos, ¿sí? Por causa de la persecución, no le hablaban a los gentiles, pero había hermanos que sí le predicaron a los gentiles. Y para sorpresa de ellos se convirtieron, porque la iglesia de Antioquía es una iglesia gentil. Ahí comenzó la primera iglesia gentil, ¿sí? En Antioquía. Qué interesante esto, ¿no? Se convirtieron muchos gentiles al Evangelio. Forma extraordinaria. Y se entró la iglesia de Jerusalén. Y ellos quedaron sorprendidos. Y esto, ¿cómo será esto? Así que enviaron ¿a quién? Bernabé.
A Bernabé, muy bien. Y ahí la Biblia resalta algo que dice antes, ahí en Hechos habla de esto, ¿no? Dice, y como Bernabé, él dice, era varón bueno. Interesante esto, ¿no? Varón bueno y lleno del Espíritu Santo. Y de sabiduría. Qué linda esta expresión que alguien pueda decir. Esta mujer, una mujer buena. Este hombre es un hombre bueno, en el buen sentido, ¿no? No es un buenachón que todo, sino que un hombre bueno. Es un corazón pastoral, conciliador. No está siempre contendiendo, ¿no? Cuando hay. Porque a veces se da que entre hermanos chocan por los caracteres, ¿no? Un de carácter fuerte o tampoco, ¿no? Pero siempre tiene que haber lindo cuando hay un hermano en medio para apaciguar, para reconciliar. Y ese era Bernabé. Ese era Bernabé. Yo conocí así el pastor que en Argentina que me bautizó. Es donde yo conocí al Señor. Una iglesia grande, muy linda, hermosa iglesia. Se llamaba Comunidad Cristiana. Ahí conocí al Señor y había varios pastores. Algunos eran maestros excepcionales, misioneros. Pero había un pastor, yo le digo, él era el Bernabé, se llamaba Antonio Vigilante. Sí. Y este hermano que bautizó, hermano lleno de amor, tiene que conocerlo, lleno de amor. Él te abraza, te imparte paz, tranquilidad. Y siempre cuando hay, a veces hasta entre pastores, inclusive hay pastores de otras denominaciones, tenían problemas con la. Una vez tuvieron un problema por alguna situación, empezó a crecer mucho y algunos hermanos creo que vinieron a estas congregaciones y hubo problemas con otras denominaciones. Entonces él reunió, este pastor, que es como Bernabé, fue a la fraternidad de pastores. ¿Y saben lo que hizo? Se arrodilló y le pidió perdón a todos los pastores y le lavó los pies a todos. No, que sí. Gracias, gracias. Por parte de la de oro. Ya, gracias. Y le lavó los pies a todos los pastores. Los pastores, pues, que estaban en contra, lloraron, se pidieron perdón, se abrazaron. Se rompió esa pelea, esa división. Y siempre que hay algún líder que más problemático, que se va, conocí a uno de ellos, él va y lo busca. Y tiene una gracia tan tremendo que otra vez lo trae y lo reconcilia con él. La necesidad de hombres y mujeres con este ministerio de Bernabé, de reconciliar, es interesantísimo en nuestra congregación. Que Dios levante y que seamos ese instrumento de Dios, ¿sí? En medio de tantas a veces situaciones, porque uno puede tener razón en lo que está reclamando, el otro también, pero lo que no tienen razón es que sea motivo de discordia, de pelea, de división, de distanciarse del grupo, de la congregación. Eso está mal, distanciarse. Entonces reconciliar. Inclusive, bueno, ayer un hermano contó que salió de un lugar donde, bueno, había medio herejías y demás, pero yo digo, los que venimos de la iglesia presbiteriana de otras denominaciones, quizás hubieron cosas que no estábamos muy de acuerdo y demás, al principio quizás hubo, pero con el tiempo debemos buscar. Yo al principio tenía mucha comunicación de la iglesia donde yo salí, pero con el tiempo, gracias a Dios, yo me pude reconciliar con todos ellos, ¿sí? Estamos en paz, reconciliados, a pesar que yo estoy en la iglesia presbiteriana de IP Cristo acá en Perú, familia, ellos me aceptan y nos reconciliamos, ¿sí? Como hombres de Dios, como siervos de Dios, como debe ser. No es que porque yo sea. Eso es interesante. Los que no son de nuestra denominación no son nuestros enemigos, no son una secta. Al contrario, nosotros tampoco somos una secta. Si nosotros no somos los dueños de la verdad, es decir, no tenemos toda la revelación nosotros, sino que tuvo esa actitud siempre, ¿no? Es decir, de las iglesias vecinas y también de donde hemos salido. Y si hubo algún problema, pues pidamos perdón. Sigamos trabajando, estamos trabajando, sirviendo a Dios, decidimos quedarnos acá, pero en el corazón debe haber paz. Si no hay paz, si no hay perdón, eso a la larga va a traer problemas, ¿no? Va a traer problemas. Así que
Interesante eso, por algo, porque muchos, yo también hemos nacido en otras denominaciones y venimos y tocando el tema de Bernabé, la reconciliación, interesante, muy interesante. Estamos reconciliadores, reconciliadores. Bien, por eso Silas, Timoteo, Lucas, el médico amado que siempre viajaba con Pablo, ahí en Hechos que le escribió, vemos en todos los viajes, él dice, y salimos y zarpamos constantemente. Primera persona que él viajó con Pablo en muchos lugares, estuvo cerca. Bien, y su segundo viaje misionero, pues entonces allí se fundó esta hermosa congregación de los filipenses, una hermosa congregación realmente de hermanos, como ya mencionó muy bien Pablo, en esa meta de una iglesia generosa, ¿sí? Generosa, preciosa, madura en cuanto a esto, como yo decía también de muchas iglesias coreanas que hemos conocido, muy generosas en cuanto a la misión. Bien, en respuesta a la visión que Dios le dio en Troas, Hechos 16, 9, 40. Entre Pablo y la iglesia de Filipos se desarrolló un estrecho vínculo de amistad. Varias veces la iglesia le envió a Pablo ayuda económica. Esto está en 2 Corintios 11, 9. ¿Sí? Ahí menciona que los hermanos de Macedonia a veces me han enviado una y otra vez para mis necesidades. Dice, y cuando no tuve, dice, bueno, mis manos me sirvieron, ¿no? Él está hablando ahí a Corintios como reclamando, ¿no? De que nunca le fue carga, ¿sí? Dice que la iglesia de Corintios era muy espiritual por un lado, muchos dones, pero no era tan generosa, ¿sí? En cuanto al tema de dar. Por eso en el capítulo 9 de 2 Corintios, Pablo exhorta para que levanten una buena ofrenda, ¿sí? Se ve la necesidad de enseñarles, poniendo como ejemplo a los de Macedonia, los hermanos que inclusive que han dado, dicen, más allá de su fuerza. Interesante eso, porque hay momentos, ocasiones que sí debemos enseñar la importancia de aprender, los hermanos debemos aprender, porque a dar para la obra de Dios, a dar para, en este caso era para apoyar los hermanos que se habían empobrecido en Jerusalén. Entonces Pablo escribe ahí en Corintios 9 sobre, desde el 8 al 9, dedica buen tiempo para enseñar, exhortar, animar, inspirar en cuanto a levantar una generosa ofrenda, que es la que Pablo después llevó, ¿sí? Cuando viajó, él trajo a Jerusalén. Bien, contribuyó con generosidad a su ofrenda. Dice Filipenses 4, 15 y 16, lo que compartió ya Pablo en esa meta, dice, contribuyó con generosidad a su ofrenda para los creyentes. Bueno, este es otro de 2 Corintios, lo que yo le mencionaba, ¿sí? De Jerusalén. Parece que Pablo visitó la iglesia 2 veces en su tercer viaje misionero. Solo por mencionar que dice que se desarrolló un vínculo de amistad. Ahí dice Filipos con Pablo. Si usted lee eso, antes los primeros versículos, ¿no? Con qué amor el apóstol se dirige. Siempre él, ¿no? A pesar a los Gálatas le dice, les habla duramente, pero en un momento él también se enternece y dice, hijitos míos, por los cuales vuelvo otra vez a sufrir dolores de parto. También, ¿no? Con mucho amor, mucha sensibilidad. Interesante este hombre, por un lado tan duro, tan enérgico en reprender lo que está mal, corregir lo que está mal, pero a la vez también tan tierno en cuanto a como padre a hijo. Pero acá Filipenses no, como que no tiene motivo para reprenderlos, así como en otros casos. Pero sí se expresa lo que dice allí, ese vínculo de amistad, ese amor, esa relación. Así también como cuando Pablo le escribe a Timoteo, ¿no? Muy linda esa expresión, ¿no? Dice hijo, se refiere a él como un hijo. Qué interesante.
Dice, doy gracias a mi Dios siempre, verso 3, capítulo 1, verso 3. Doy gracias a mi Dios siempre, que me acuerdo de vosotros, siempre, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros, acá está, dice, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Qué hermosa expresión. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia, en todo conocimiento. Qué lindo que como pastores, como hombres y mujeres de Dios, no solamente porque a veces siempre tenemos muchas palabras de reprensión, de corrección, pero qué bueno que también podamos expresar en el Señor, ¿sí? En el Señor, también palabras así tiernas como el apóstol Pablo. Interesante, ¿no? Palabras de amor. Es muy hermoso, es tremendo, esto impacta. Pensemos que mucha gente que viene a nuestras congregaciones, lo que la gente sufre en sus casas, sus familias, a veces familias, hogares destruidos, donde hay violencia, a veces los niños, los jóvenes, a veces los padres lo abandonaron, siempre la carencia de amor. Entonces, el lugar donde nos reunimos, ¿no? Donde compartimos el ágape, estar juntos, lo que debemos manifestar en nuestro encuentro es justamente otra cosa que el amor de Dios, ¿no? Un amor mundano, interesado, no. Es el amor de Dios sin esperar nada a cambio, ¿sí? Más crear ese vínculo, como dice, ¿no? De amor, de amistad. ¿Por qué no? A veces también como pastores, ¿no? Los siervos o siervas del Señor, lograr ese vínculo con... Hay hermanos que tienen madurez en la iglesia y cómo llegar a esa confianza y amistad por su servicio, por su entrega, y poder decir, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Entrañable amor. Es impactante, ¿sí? De este hombre que desde la cárcel puede escribir, un hombre tan sufrido, tan golpeado, apedreado, perseguido, por acá, por allá, pero a la vez también con un corazón tan amoroso, tan tierno, y que esto lo causa, pues, no nada menos que una iglesia también que ama, generosa, una iglesia generosa. Bien, ahí estamos entonces avanzando en el nombre del Señor. A ver qué pasó acá, que no avanza esto. No se fueron los... Bien, igual vimos el trasfondo. Vamos a ver el propósito que tengo acá. Ya que aparezca me voy a ver si ponerlo en pantalla. Iván, ¿puedes venir, no? Ahí está. Auxilio, acá. Estamos, se trabó, no baja, no sé qué. Creo que es un espíritu. No,
Pasó aquí de la marca, ajá. Ahí. Ahí está. Ciudad de Filipos. Bajamos y bajando. Ahí está. Vamos soy yo. Ya. Bien. Como es, ¿no? Estas cosas modernas. En mi tiempo no había ni celular, ¿no? A la edad más joven. Bien. Propósito con la cual se escribe. Ya hemos mencionado, pero interesante siempre el propósito. Desde la cárcel, Pablo lo expresa, capítulo 1, versículos 7, 13, 14. Probablemente en Roma, ¿sí? Que probablemente estaba en la cárcel en Roma. Sabían que Pablo tuvo 2 arrestos, ¿no? Entonces, en el primer arresto, cuando él, ¿se acuerdan que él viajó a Roma? Al libro de los Hechos, y parece que ha sido liberado de ese primer arresto. Después hay un segundo arresto, cuando ya trabajó, estaba ya más anciano, y ya ahí él no fue liberado, sino que fue sacrificado, ¿sí? Y ya vamos a llegar, pero hay una carta muy sentida, muy tremenda que él escribe. Es lo último que él escribe antes de partir, de ser martirizado. Ese libro de Segunda de Corintios, ¿sí? Que escribe, qué interesante que ya no escribe a la iglesia, sino que escribe ya vamos a ver eso, escribe a su hijo amado, ¿sí? Al pastor joven Timoteo, que es el que iba a continuar, y él escribe a él, ¿sí? Lo último que se escribe es Segunda de Timoteo. Ese sería el segundo arresto. Probablemente todavía este era el primer arresto, por eso siempre él habla de que tengo esperanza de salir, de veros pronto y demás. Bien, Pablo escribió esta epístola a los creyentes filipenses para agradecerles, como ya mencionamos, su reciente ofrenda generosa que le enviaron por medio de Epafrodito, y para informarles sobre su situación actual. La ofrenda generosa en situaciones difíciles, ¿por qué es importante? Porque trae mucho consuelo, ¿sí? Mucho consuelo. Otra vez yo estaba aprendiendo de los pastores coreanos, misioneros, me acuerdo, en Argentina. Entonces ellos, me acuerdo, decían, argentino, decía el latino, solamente siempre ellos, muchas gracias, un abrazo. Como solamente uno expresa de esa manera, ¿no? Un abrazo, más allá dan un beso. Pero, como diciendo, nosotros no son muy expresivos de esa manera, los orientales, dicen, pero ellos sí venían con un sobre, ¿no? Con dinero, una buena ofrenda. Y entonces, si uno estaba enfermo por una situación, o uno estaba quizás perdido un familiar, estaba de velorio, ¿sí? Una situación. Entonces, ellos aparecen con una ofrenda generosa, como dice acá. Y realmente el que está triste, o el que está enfermo, o que tiene un familiar, es de mucho consuelo. Yo me acuerdo también cuando no lo puedo. Me acuerdo cuando era pastor, todavía muy joven, estábamos recién casados con mi esposa, y mi mamá partió con el Señor, ¿sí? Y sí, yo estaba al principio, muy dolido, pues mi mamá, ¿no? Partió con el Señor, joven todavía ella. Partió, estaba muy apenado. Y y la mayoría de los hermanos, man, gloria a Dios, aleluya, pasea contigo, te acompaña un sentimiento. Pero llegó este pastor coreano, amigo nuestro, y él diferente, ¿no? Llegó después, pero no dijo muchas cosas, pero él me entregó un sobre, ¿no? Me hizo acordar una ofrenda generosa. Y no es que eso uno dice, le va a devolver pero realmente
es un consuelo, ¿no? Es un alivio, es una fortaleza. Realmente a mí me bendijo porque no había experimentado así que alguien venga en esos momentos con una ofrenda generosa, ¿sí? Así que pensemos en eso. El hermano Pablo hablaba, ¿no? De ser generosos. Y en especial no sabemos de hombres de Dios, de mujeres de Dios, de gente que está pasando situaciones difíciles. Entonces eso no solamente lo que voy es, no solamente de palabras, ¿no? Sino que tengamos una acción preciosa de generosidad. Y esto impacta en el reino, en el mundo espiritual. Esto ha impactado tan tremendo lo que hicieron en la iglesia de Filipenses, que el apóstol Pablo escribe una carta preciosa, un libro hermoso, lo que se inspira ahí, todo lo que él, nos quedó, lo causó en realidad una ofrenda generosa en una situación difícil que estaba pasando el apóstol. Como dice, además del agradecimiento, escribió para asegurarle a la iglesia que su mensajero Epafrodito había cumplido el encargo fielmente y que no regresaba a ellos prematuramente. Y para alentarlos, es decir, él les escribe ahí al finalizando de que se había enfermado él, pero al final después se recuperó y lo iba a enviar. Pero qué interesante eso también, es decir, informar. ¿Sí? Él recibió la ofrenda enviado por un mensajero de la iglesia y a la vez él informó. ¿Sí? Cuando es cuestión de dinero siempre es algo un poco delicado, ¿sí? Bueno, todo claro, ¿no? Informó diciendo, sí lo recibí, sí Epafrodito ha cumplido fielmente con el encargo. Amén. Es interesante eso. Y para alentarlos a insistir en el conocimiento del Señor, en unidad, humildad, compañerismo y paz. Bien, bien, bien. La visión panorámica dice, a diferencia de otras epístolas de Pablo, no se escribió Filipenses principalmente debido a problemas o conflictos de la iglesia. Es decir, acá no había algún conflicto como otras congregaciones que él tuvo que escribir para corregir ese problema, esa herejía, sino que por el contrario, ¿no? Su tono es de afecto cordial, como ya mencionamos, y aprecio por la congregación. Desde el saludo, es decir, es muy lindo el saludo que Pablo le expresa a la iglesia de Filipenses 1:1. A ver. Y la bendición también 4:23, la bendición que suelta sobre ellos, y mi Dios pues suplirá todo lo que... La epístola se concentra en Jesucristo como el propósito para vivir y la esperanza de vida eterna del creyente. Jesucristo, ¿sí? Como la esperanza. Amén. Él desde el lugar donde está, pues, es muy interesante lo que resalta. En esta epístola, Pablo se refiere a 3 problemas menores de la iglesia de Filipos. ¿Sí? Problemas menores, si bien dicho. No era algo grave, pero de paso, pues, también animando. Dice, su desaliento sobre su prolongado encarcelamiento. 1, 12, 13. Qué interesante que había personas que tenían esa situación. Tenían desaliento porque el encarcelamiento de Pablo se estaba prolongando demasiado. ¿Sí? Porque ellos, ¿por qué? Porque ellos oraban al Señor por su liberación y ellos esperaban que Dios respondiera. ¿Sí? Un hombre de Dios, un siervo de Dios tan tremendo, uno dice, ¿cómo es que Dios lo tiene ahí? ¿Sí? Entonces no todos tienen la madurez de comprensión. Entonces es interesante, Pablo les escribe, ¿sí? Justamente para animarles, ¿sí? Animar los que estaban padeciendo desánimo por esa causa. Número 2,
semillas pequeñas de desacuerdo entre dos mujeres de la iglesia. No faltan los pequeños desacuerdos, que es normal dentro de la congregación, pero que cuando sean pequeños y enseguida se pueda resolver, ¿sí? También escribe por esa causa. Número 3, la amenaza siempre presente en las iglesias de la de lealtad debida a los judaizantes y a los que se ocupaban de lo terrenal. Capítulo 3. Con relación a estos 3 problemas posibles, Pablo ofrece la más rica enseñanza acerca de: número 1, el gozo en medio de todas las circunstancias de la vida. Amén. Es decir, a pesar de, y con qué fuerza y con qué autoridad viene sobre nosotros alguien que nos invita a gozarnos con él cuando está desde la cárcel, como ya mencionamos. Número 2, la humildad y el servicio cristiano, que hablamos en el capítulo, ¿te acuerdas que mencionamos? Haya pues en vosotros, sí, este sentir que es tremendo realmente. Creo que ninguna carta se escribe de forma tan hermosa y tan exacta el sentido real de la humildad, el servicio a Dios como lo expresa estos textos. Es tremendo, es precioso lo que expresa el apóstol. No pasaría el tiempo de estar ahí mencionando, viendo. Haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios no se aferró, sino que se despojó y se hizo un siervo. Qué tremendo. Número 3, el valor supremo de conocer a Cristo. Él resalta esto, en el sentido que todo, yo mismo he sido judío de judío, fariseo, pero todo lo tengo por pérdida por el conocimiento, ganar el conocimiento de Cristo. Es hermoso cuando realmente el apóstol escribe. Y por lo demás, hermano Osaos, él dice: aunque yo tengo también de qué confiar, en el capítulo 3, verso 4, tengo que confiar en la carne. Si él quisiera, digamos, confiarse en la carne, él podía hacerlo. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. ¿Por qué decía esto? Porque había muchos judaizantes que venían y yo siempre les ponía sus tarjetas, sus credenciales de que eran judíos, eran linaje de allá, de acá, de allá. Entonces Pablo dice: sí, yo también. Circuncidado, verso el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo, mire, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Fíjense ustedes. Pero mire, decir, él más que todos ellos, dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Todas estas cosas para mí eran ganancia, eran motivo de orgullo. Las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia, escuche eso, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Todo se considera por pérdida, pero ¿por qué? Por la excelencia del conocimiento de Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Estos títulos que los judaizantes venían y lo exhibían, esto nos hace pensar, porque hoy también a veces se resalta demasiado los logros que hemos tenido en el pasado, cosas, títulos, o aún se dice a veces: es judío. Estoy diciendo que no, que hay
por supuesto, un aprecio, un amor especial por la nación. Pero si el apóstol Pablo dice que todo lo que él logró en el pasado sin Cristo, él lo considera basura. Es muy duro esto. Considera basura. En comparación. No estamos diciendo que no vale prepararse, no vale estudiar, no vale. Pero dice, pero por el conocimiento, por la excelencia del conocimiento de Cristo, Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura y para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Otra vez vuelve a recalcar lo que enseña en todo el libro de Romanos. La justicia por la fe, no por la ley, no por la ley. Nada que ver. Porque ese es el problema, ¿sí? Cuando se resalta demasiado los logros humanos, como que si la justicia, la salvación sería por las obras, y no son por las obras, es por la fe en Cristo, tanto judíos como gentiles. Colosenses, hermoso libro. Habíamos mencionado cuando leímos, compartimos Efesios, que es una carta muy parece, hay textos que son casi iguales a los de Efesios, aunque son distintos lugares. Dice que quedaban muy cerca, o sea, quedaban cerca de un lugar a otro, y se leía la misma carta, aparece en los distintos lugares. Es muy semejante al libro de Efesios, ¿sí? Colosenses, trasfondo. Avanzamos rápidamente, estamos llegando. La ciudad de Colosas estaba situada cerca de la Odisea, al suroeste de Asia Menor, cerca, unos 160 kilómetros de Éfeso, está muy cerca. Como de aquí a Chiclayo más o menos, un poquito más. Parece que la iglesia de Colosas se fundó como resultado del ministerio excepcional de Pablo durante 3 años en Éfeso. Pero mencionar algo sobre eso. Hay en Hechos 20:31 habla sobre esto, cuyos efectos fueron tan poderosos y de tan largo alcance que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Todo, escuche eso, todo, y no había internet, no había redes sociales, pero todo lo que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Hechos 19:10. Aunque Pablo pudiera no haber visitado Colosas 2:1, mantenía comunicación. Muy bien. Esta dice excepcional ministerio de Pablo durante 3 años. Él se quedó 3 años en Éfeso, ¿sí? ¿Y se acuerdan que dice que él halló unos discípulos y que él se instaló en una escuela llamada Tirano? Entonces los discipuló, les puso las manos, los bautizó, llevó tiempo el Espíritu Santo, estuvo con ellos durante años, los apartó, hizo un lugar para que los capacitara. Entonces Pablo dice, ¿cómo es que Pablo solo va a llenar a todo? Toda Asia con el Evangelio. Es judíos y griegos escucharon. ¿Por qué? A través de los discípulos, hermanos. A través de estos discípulos que él preparó, que capacitó en Éfeso. Eso es muy interesante. Dios nos manda a ser discípulos. Entonces se multiplica. La realidad no se depende de uno solo, sino ese uno se multiplica. Si hay 7 discípulos, 7, si hay 12, 12, si hay 10, si hay 15. Es interesante hacer discípulos, ¿sí? Levantar obreros, hombres y mujeres dispuestos a predicar, a servir, a llevar la obra. Es interesante esto. Bien, el motivo de esta epístola fue
la aparición de una falsa enseñanza que amenazaba el futuro espiritual de la iglesia de Colosa. En 2.8 habla. Cuando Epáfras dirigente de la iglesia de Colosas, tal vez su fundador, parece que de repente él fue fundador, aunque fue el discípulo de Pablo, viajó a visitar a Pablo a informarle acerca de la situación en Colosa. Pablo escribió esta epístola, estaba preso en ese tiempo, probablemente en Roma también, como Filipenses, aguardando su apelación ante César. El colaborador de Pablo, Tíquico, entregó la epístola en Colosas a nombre de Pablo. Bien, la naturaleza exacta de la herejía de Colosas no se describe, digamos, con exactitud, ¿sí? En la epístola más, pues los lectores originales lo conocían bien. Por las declaraciones de Pablo contra la falsa enseñanza se deduce que la herejía que socavaba y reemplazaba la posición central de Jesucristo en una extraña mezcla de doctrinas cristianas, ciertas tradiciones judías, no bíblicas y filosofías paganas semejantes a la mezcla de las sectas falsas de hoy en día. Es decir, constantemente siempre también el enemigo está amenazando, atacando, trayendo con forma muy sutil, ¿sí? Torciendo, esa es la expresión, que se tuerce la verdad, la escritura, para justificar, ¿sí? Sus falsas enseñanzas, de distintas maneras, ¿sí? Y dentro de las congregaciones sucede, dentro de los que a veces se habla, se enseña. Por eso es importante escudriñar bien las escrituras, como dice el apóstol, y marcar bien la palabra de Dios. Ese es un llamado. Ya vamos a ver luego las cartas pastorales, ¿sí? Vamos a ver el llamado y el desafío de cuidar, justamente. Ese es el desafío, porque están encargados, por ejemplo, apoyando, ¿no?, la obra, los ancianos, los pastores, como equipo, ¿sí? Dios nos manda velar y cuidar, ¿sí? Las ovejas a veces fácilmente son confundidas, engañadas. Si usted ve, la gente, no siempre ellos están escudriñando, profundizando. La gente lee a veces muy por arriba y no llega a comprender, no hay comprensión, ¿sí?, de las bases doctrinales de la palabra, de la Biblia, de la congregación. Por eso nos toca enseñar, y hoy es ver la forma, ¿no? Ver la forma. Gracias a Dios ahora está esto de las redes. Miren, se puede armar un seminario a través de las redes, aunque el pastor Timoteo se preocupa siempre porque están las cámaras apagadas, aún no estarán durmiendo, aprovechar su siesta. Y dice, y yo me doy cuenta, dice, porque ya terminó las clases y veo que algunos siguen allí. No se acordaron de apagar su... Entonces dice el pastor Timoteo, de repente algunos están y no están. Y él siempre le preocupa esto de las clases no presenciales. Y estuvimos hablando la vez pasada de que antes que se recién terminen, va a haber unas clases obligatorias presenciales, que van a tener que estar juntos ahí. Hay materias que tienen que ser presenciales. Bueno, la idea es esa, el desafío de escudriñar y profundizar. Es decir, si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? ¿Y cómo vamos a cuidar? Porque si no escudriñamos, si esta cosa no aprendemos, por ejemplo, teología, también ustedes también tienen sistemática, ahí se aprende, por ejemplo, lo que es teología. Hay cosas principales que como cristianos tenemos nuestra teología, nuestra doctrina. Una cosa es el gobierno de nuestra iglesia, este es el gobierno de nuestra iglesia, otra cosa es nuestra doctrina. Y la gente no está empapada en estas cosas, especialmente no profundiza, no conoce las escrituras. Y es un desafío escudriñar. Yo me pregunto, que estamos viendo la carta Paulina,
por lo menos, hemos leído todas las cartas paulinas. Estamos leyendo todos los libros que nos toca, por ejemplo. Han leído, por lo menos, ya que tenemos este desafío, por lo menos han leído completo Romanos, Gálatas, 1 Corintios, 2 Corintios, Efesios, ahora Filipenses, Colosenses. ¿Lo han leído completo? Es un desafío, por lo menos leer detenidamente todo y tener buenos comentarios, invertir en varias versiones, empaparnos bien, estar bien preparados. Muy bien. Hay un mapita que después lo van a ver, no hay mucho tiempo para mostrar la ubicación de Colosas. Allí estaba en Asia, entre Filadelfia, la Odisea, ahí está Colosas. Por ahí va Mileto, están los viajes del apóstol Pablo, ¿sí? Que él hacía por allá. Bien. Propósito, estamos concluyendo. Pablo escribió: uno, para combatir la peligrosa enseñanza falsa de Colosas, que estaba suplantando la posición central y la supremacía de Cristo en la creación, la revelación, la redención y la iglesia, ¿sí? Entonces, esta secta intentaba reemplazar, ¿sí?, la supremacía de Cristo en todo. Por eso es que vamos en el último tiempo en Colosas de ver esta parte, ¿no? De que Él es la misma sustancia, la misma imagen. Dice, por Él y para Él fueron creadas todas las cosas, ¿sí? Entonces, esto Él lo escribe justamente porque está atacando esa falsa doctrina. Muy bien, seguimos. 2. Para subrayar la verdadera naturaleza de la nueva vida en Cristo y sus exigencias al creyente. Por eso finaliza, y es muy parecido en esas recomendaciones de las exigencias al creyente, es muy parecido al libro de Efesios, donde dice de vestidos del viejo hombre y revestidos del nuevo hombre, ¿no? Habla de casar, están sujetas a vuestros maridos, como conviene al Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, no seáis ásperos con ellos. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo. Y todo lo que hay. Eso es casi exacto, parecido a Efesios capítulo 5, donde él también allí, donde habla bajo el tema de someternos a otro, está enseñando: la esposa se sujeta al esposo, el esposo ame como a Cristo, los hijos honren, obedezcan a los padres no exasperen, y a los siervos sirvan a vuestro amo. Estas recomendaciones también finaliza entonces Colosenses. Muy bien, finaliza diciendo entonces: 14, os saluda el médico amado, y demás. Estaba con Pablo, el médico amado, Al final 18 dice: la salutación de mi propia mano, de Pablo, acordado de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Y así llegamos al final del horario, y